Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de la Bitácora del Miedo. Un saludo de esta quien nos habla, Ana María Márquez. El viaje comienza ya. Buenas noches, Toño. Buenas noches, Anita. Bueno, pues ya tenemos aquí el veranito encima y este va a ser nuestro último programa de esta temporada. De esta temporada, eso es. Así que pues vamos a tocar un tema que a mí me gusta mucho y que seguramente que los oyentes que nos están escuchando van a disfrutar también mucho de él. Y es el de las leyendas urbanas. Pues muy interesante. Ya sabes que las leyendas urbanas abundan en todo el mundo. Así es. Pero antes de pasar a hablaros de esas leyendas urbanas que hemos recopilado para este último programa de esta temporada, me gustaría hablaros primero de un tema que he rescatado de mis archivos y es el de la llamada La Bruja de Bell o The Bell Witch. ¿Te animas, Toño, a desempolvar conmigo la figura de esta bruja de Bell? Claro que sí. Adelante. Todo sucedió en un pequeño pueblo de una comunidad agrícola que además ha permanecido sin explicación durante casi 200 años y que ha sido la inspiración de muchas historias de fantasmas ficticias. Me estoy refiriendo a Adams, en Tennessee, y concretamente a 1817, donde se forja esta historia de uno de los fantasmas más conocidos en la historia de los Estados Unidos. Incluso los hechos de este caso tienen poco en común con la mitología creada por aquella película The Blair Witch Project, el proyecto de la bruja de Blair, excepto que ambos atrajeron pues un gran interés público y debido a que realmente la bruja de Bell da muchísimo más miedo que aquello que vimos en las pantallas. Uno de los primeros relatos de la persecución por parte de esta bruja fue escrito en 1886 por el historiador Albert Virgil en su historia de Tennessee, y escribió así: un hecho notable que atrajo un gran interés estuvo relacionado con la familia de John Bell, que se estableció cerca de lo que ahora es la estación Adams alrededor de 1804. La emoción fue tan grande que la gente vino de cientos de kilómetros a la redonda para presenciar las manifestaciones de lo que era conocida popularmente como la bruja de Bell, la bruja de la campana. Se suponía que esta bruja era un ser espiritual que tenía la voz y los atributos de una mujer. Era invisible a los ojos, pero mantenía conversaciones e incluso estrechaba la mano de ciertas personas. Los fenómenos que realizó fueron maravillosos y aparentemente diseñados para molestar a la familia. Tomaba el azúcar de los cuencos, derramaba la leche, sacaba los edredones de las camas, abofeteaba y pellizcaba a los niños y luego se reía del desconcierto de sus víctimas. Al principio se suponía que era un buen espíritu, pero sus actos posteriores, junto con las maldiciones con las que complementó sus comentarios, demostró lo contrario. Como sucede con la mayoría de las historias, ciertos detalles varían de una versión a otra, pero el relato predominante es que fue el espíritu de Kate Bates, una vieja vecina de John Bell, que creía que él la engañó en la compra de un terreno.
En su lecho de muerte juró que perseguiría a John Bell y sus descendientes. La historia es recogida por la Guía de Tennessee, publicada en 1933 por la Administración de Proyectos de Obras del Gobierno Federal. Efectivamente, dice la tradición, que los Bell fueron atormentados durante años por el espíritu malicioso de Kate Batts. John Bell y su hija favorita, Betsy, fueron los principales objetivos. Con los demás miembros de la familia, la bruja se mostraba indiferente o, como en el caso de la señora Bell, incluso amistosa. Nadie la vio nunca, pero todos los visitantes de la casa Bell la oyeron demasiado bien. Su voz, según una persona que la escuchó, hablaba en un tono angustioso cuando estaba disgustada, mientras que otras veces cantaba y hablaba con tonos musicales bajos. El espíritu de Kate llevó a John y a Betsy a una desenfrenada persecución. Les arrojó muebles y platos, les tiraba de la nariz, del pelo y les clavaba incluso agujas. Gritaba durante toda la noche para que no durmieran y les arrebataba la comida de la boca a la hora de comer. Las noticias sobre la bruja se difundieron tan ampliamente que la gente venía desde cientos de kilómetros a la redonda con la esperanza de escuchar la voz aguda del espíritu o presenciar una manifestación de su vil temperamento. Cuando la noticia de la inquietud llegó a Nashville, uno de sus ciudadanos más famosos, el general Andrew Jackson, decidió reunir un grupo de amigos y viajar a Adams para investigar. El general, que se había ganado su dura reputación en muchos conflictos con los nativos americanos, estaba decidido a enfrentar el fenómeno y exponerlo como una broma o alejar al espíritu. La comitiva del general Jackson llegó desde Nashville con una carreta cargada con una carga, provisiones, etc. Los hombres iban a caballo y lo seguían en la parte trasera del carromato mientras se acercaban al lugar, discutiendo el asunto y planeando cómo iban a enfrentarse a la bruja. En ese momento, viajando sobre un tramo de carretera llano, el carro se detuvo y se atascó rápidamente. El conductor hizo estallar su látigo, chilló y gritó al equipo, y los caballos tiraron con todas sus fuerzas, pero no pudieron mover el carro ni una sola pulgada. Estaba atascado como si estuviera soldado a la tierra. El general Jackson ordenó a todos los hombres que desmontaran y pusieran los hombros en las ruedas y dieran un empujón al carro, pero todo fue en vano. No fue posible. Así es que quitaron las ruedas y tras examinarlas descubrieron que estaban bien. Giraban fácilmente sobre los ejes. El general Jackson, después de pensar unos momentos, al darse cuenta de que estaban en un gran aprieto, levantó las manos y exclamó: «Por lo eterno, muchachos, es la bruja». Después llegó el sonido de una voz aguda y metálica procedente de los arbustos diciendo: «Muy bien, general, deje que el carromato avance, lo veré de nuevo esta noche». Los hombres, desconcertados y asombrados, miraron en todas direcciones para ver si podían descubrir de dónde venía la extraña voz, pero no pudieron encontrar ninguna explicación al misterio. Entonces los caballos se pusieron en marcha inesperadamente por su propia voluntad, y la carreta avanzó tan ligera y suavemente como siempre. Algunos testimonios afirman que efectivamente Jackson se encontró con la bruja esa misma noche. Betsy Bell gritó toda la noche por los pellizcos y bofetadas que recibió de la bruja. Las mantas de Jackson se arrancaron tan rápido como podía volver a ponérselas, y todo su grupo de hombres fue abofeteado, pellizcado y tirado del pelo. Fue entonces, a la mañana siguiente, cuando Jackson y sus hombres decidieron marcharse de Adams,
Más tarde, Jackson sería citado y diría que prefería luchar contra los británicos en Nueva Orleans que tener que luchar contra la bruja de la campana. El tormento de la familia Bell continuó durante años, culminando con el último acto de venganza del fantasma contra el hombre que, según ella, la había engañado. En octubre de 1820, John Bell sufrió una enfermedad mientras caminaba hacia la pocilga de su granja. Algunos creen que sufrió un derrame cerebral, ya que a partir de entonces tuvo dificultad para hablar y tragar. Dentro y fuera de la cama durante varias semanas, su salud se deterioró. Todo se precipitó en la mañana del 19 de diciembre, en la que John Bell no se despertó a su hora habitual. Cuando la familia notó que dormía de manera poco natural, intentaron despertarlo. Descubrieron que Bell estaba en un estado de estupor y no se podía despertar por completo. John Jr. fue al botiquín de medicinas para buscar la medicina de su padre y notó que ésta había desaparecido, pero en su lugar aparecía un frasco bastante extraño. Nadie afirmó haber reemplazado el medicamento con aquel vial. Se llamó a un médico. La bruja comenzó entonces a burlarse de que había colocado el frasco en el botiquín y le había dado a Bell una dosis mientras dormía. El contenido del vial se analizó en un gato y se descubrió que era muy venenoso. John Bell murió así el 20 de diciembre. La bruja estuvo callada hasta después del funeral. Después de que el cuerpo de John Bell quedó sepultado, la bruja comenzó a cantar en voz alta y alegre. La bruja de Bell dejó la casa en 1821, diciendo que regresaría en 7 años. Ella cumplió su promesa y apareció en la casa de John Jr., donde se dice que lo dejó con profecías de eventos futuros, incluida la Guerra Civil y la Primera y Segunda Guerra Mundial. El fantasma dijo que reaparecería 107 años después, en 1935, pero si lo hizo, nadie en Adams se presentó como testigo. Algunos afirman que el espíritu todavía acecha el área. En la propiedad que alguna vez fue de los Bell, hay una cueva que desde entonces se conoce como la Cueva de la Bruja de la Campana, y muchos lugareños afirman haber visto apariciones extrañas en la cueva y en otros lugares de la propiedad. ¿Qué te ha parecido, Toño, este enigmático caso de la bruja de Bell? Sorprendente, muy interesante. Pues si te parece, ahora ya sí, nos vamos con esas leyendas urbanas. Al otro lado de la realidad, en la Bitácora del Miedo, desde Radio Bitácora. La leyenda urbana es un relato perteneciente al folclore contemporáneo. Se trata de un tipo de leyenda o creencia popular. Algunas parten de hechos reales, pero estos son exagerados, distorsionados o mezclados con datos ficticios. Circulan a través del boca a boca, del correo electrónico o de los medios de comunicación como la prensa, radio, televisión o internet. Y además suelen tener como trasfondo una moraleja. Una misma leyenda urbana puede tener infinidad de versiones, situadas generalmente en el entorno de aquellos que las narran y reciben. A menudo el narrador afirma que los protagonistas de la leyenda urbana fueron conocidos o parientes de alguna persona cercana. Así es, Ana, y mira, y por este motivo en inglés se le conoce también como Friend of a Friend Tales, historias del amigo de un amigo. ¡Ay, qué bueno! Comenzamos con la primera leyenda y esta, sobre todo a mí cuando era pequeña, sí que me dio bastante que pensar, porque aunque es una leyenda que se forja en Barcelona, en una tienda llamada La Sirena,
Pues allí en Madrid también teníamos los almacenes, en este caso de Galerías Preciados, en los que también se comentaba esta leyenda urbana que ahora os voy a comentar. Oficialmente se dedicaba esta tienda que comento, que se llamaba La Sirena, a la venta de fajas y sujetadores. Detrás de su amplio surtido de lencería femenina y de la amable sonrisa de sus dependientas se escondía un sórdido negocio de trata de blancas, un negocio de exportación que se abastecía raptando a las clientas más hermosas de la tienda. Y fíjate, Toño, todo sucedía en los probadores. Mientras la muchacha, la clienta, se cambiaba de ropa, desde una habitación contigua a ese probador era accionado un botón que hacía girar sobre su eje al espejo que, como todo el mundo sabe, existe en los probadores, ¿no? Sí. Esto hacía que quedara libre la entrada a una sala secreta en la cual esta mujer era retenida. Hay quien afirmaba que las víctimas eran transportadas al sótano a través de un montacargas oculto. A veces la chica, que iba acompañada por su novio, claro, se quedaba fuera porque no podía entrar con ella al probador. El muchacho esperaba entonces pues hasta incluso horas, ¿no?, a que su novia saliese, y cuando finalmente entraba en el local, las dependientas le decían que ella pues ya se había marchado hacía tiempo. Imagínate, ¿no?, la confusión del pobre novio o el marido, ¿no?, en ese momento. Así es. Parece ser que las muchachas eran transportadas al puerto, se supone que camufladas dentro de algún tipo de embalaje y descargadas pues en algún mugriento carguero que en poco tiempo zarpaba rumbo a Oriente Medio. El destino final de las jóvenes, según se comentaba, consistía en engrosar las filas del harén de algún jeque. Mira, nada más, muy parecido a aquella película de Búsqueda Implacable, ¿no?, que se llevaba jovencitas de varios países. Pues ya ves. Increíble. Pues así estaban las cosas en la Barcelona de los años 70, donde hombres y mujeres transmitían esta historia como verídica, contándola pues con creciente indignación, ¿no? Hasta que toda Cataluña fue un clamor en contra de estas tiendas de ropa interior femeninas de La Sirena. Llegó incluso el momento en que la policía intervino, pero no halló absolutamente ninguna prueba que lo respaldara, ningún pasadizo en los probadores, ¿no?, ni detrás de los espejos. Antonio Ortiz, que recoge esta historia en Leyendas Urbanas en España, encuentra el origen de esta leyenda urbana pues en una rivalidad comercial, ¿no? Pues simplemente un competidor de la tienda que envió a la prensa una nota malintencionada en la cual lanzaba el rumor sobre estos secuestros. Ya sabes, Toño, que el boca a boca es algo infalible, ¿no?, en estas cosas. Así es, y te acaba. Claro, entonces, bueno, pues esto es lo que hizo que la leyenda se extendiera e incluso pues puso bajo sospecha, como digo, a probadores de medio mundo, no solamente a los de Barcelona en España. Y a los de esa tienda en específico, La Sirena. Así es. Pues muy interesante, sorprendente. Finalmente no deja de ser una tétrica leyenda urbana. Pues sí, yo creo que por eso, fíjate, Toño, las mujeres tanto vamos al servicio de 2 en 2 como a probarnos ropa. Siempre con una amiga. Pues sí, más vale prevenir que lamentar. Y bueno, está la leyenda de Verónica, oráculo del espejo, siendo una de las leyendas urbanas más populares. Hay muchas variantes en esa historia, Ana, pero todas parten de un punto común: el miedo a los espíritus. Pues sí. Su origen es desde la década también de los años 70, y a pesar de no existir internet, pues se difundió por todo el mundo. Ahora sí que volvemos al mismo tema de que va de boca en boca, periódico en periódico, y todo el mundo se entera, ¿no? Algunos cuentan que la tal Verónica fue una joven que desafió a los espíritus jugando la Ouija, y esto provocó, ¿verdad?, que una silla le golpeara mortalmente la cabeza. Otros dicen que fueron unas tijeras,
También está la versión de que un espíritu le empujó contra un espejo. Independientemente de cómo hubiese sucedido esa muerte, pues la joven queda atrapada en una dimensión entre la vida y la muerte. Es lo que luego le llaman el famoso limbo, ¿no? Sí. Y a la mínima invocación aparece de forma violenta. Muchos pues utilizan espejos, tijeras, biblias o velas, pues para solicitar su presencia. La intención en la mayoría de las ocasiones es para conocer la fecha exacta de la muerte del convocante, aunque también hay otras motivaciones para llamarla, ¿no? Esto nos hace recordar, ¿te acuerdas, Ana, que no hace mucho vimos una película estadounidense de una aplicación, ¿no? Eso era a través de una aplicación, sí. Un teléfono. Ahí te decía en qué fecha ibas a morir, ¿no? Y empezaba la cuenta atrás, La ¿no? cuenta atrás, sí, es verdad. Sí. Me hizo recordar ahorita esto. Bueno, el ritual más popular es del espejo, preferentemente a medianoche, donde se colocan 3 velas frente a un espejo, unas tijeras abiertas y se pronuncia 3 veces el nombre de Verónica. Posteriormente se exhala vaho en el espejo y ahí se verá reflejada la fecha de tu muerte. También se dice que ella se aparece y te arrastra al infierno, o bien te dice ella personalmente cuando vas a morir. Obviamente esta leyenda ha sido muchas veces llevada a prueba por intrépidos jóvenes ávidos de saber si es cierto que el espíritu de la joven se aparece. Muchos expertos dicen que en realidad no es una leyenda, sino una variante de la Ouija. De ahí muchos que lo denominan el oráculo de Verónica. Esta historia, pues como dije antes, tiene muchas variantes. Lo único que está claro es que tiene algo que ver con el más allá. Y, pues, como acabo de comentar, no se debe jugar con lo que no se conoce. Yo creo que es una leyenda que todos hemos conocido de adolescentes, ¿verdad? Y el que más o el que menos, pues, la ha intentado hacer. Yo no, desde luego, porque a mí eso de saber el día de mi muerte, la verdad, es algo que no me interesa. No, a mí Nada. tampoco, y a lo mejor puedes caer hasta en una Pues sí. sugestión muy fuerte que mucha gente ha perdido hasta la razón. No, incluso, pues yo creo que puede provocarte incluso la muerte. Así Entrar es. en esa dinámica, ¿no? De comerte la cabeza pensando que vas a morir tal o cual fecha. En fin, Así es. continuamos con la mujer del velo y la venganza por amor. Ya se sabe que con el amor no se juega, y más cuando en él intervienen corazones impetuosos cargados de apego. La trágica historia que os vamos a contar, o que cuentan, acontece en Ciudad de México, y trata de uno de esos peligrosos amores. Quizás la próxima vez se lo piensen mejor a la hora de cortejar y engañar a ciertos individuos, como le pasó a Carlos con Laura. Carlos era un atractivo poeta que embaucaba a cualquier doncella que se cruzara en su camino. Sus tratos y atenciones dejaban embelesadas a sus amantes, que suspiraban a su paso. Su mirada profunda y meticulosamente estudiada las hacía creer que ellas eran su única razón para existir. Laura, como otras tantas, creyó enamorarse perdidamente de Carlos. Sólo él era capaz de complacer su turbada alma y veía por sus ojos. Como era costumbre, Carlos se aburrió de ella y la dejó. La joven, destrozada, se suicidó por amor, no sin antes prometer que volvería a por él para que ambos descansaran juntos eternamente. Una noche Carlos regresaba de un tugurio de estos de mala muerte cuando creyó ver a una mujer de voluptuosa belleza. Aunque iba pasado de copas, pudo distinguir un cuerpo de ensueño. A pesar de que ésta iba tapada por un velo en señal de luto, el joven no pudo evitar sentir un súbito deseo por esa misteriosa mujer. Al acercarse a ella, ésta se alejaba, para acabar desapareciendo entre sombras. Así, noche tras noche, Carlos encontraba a la mujer del velo, una mujer que ocupaba en todo momento sus fantasías y por la que creyó estar muriendo. La deseaba con tanto fervor que hubiera hecho cualquier cosa por poseerla. Y el destino ejecutó su jugada.
A cumplirse un año del suicidio de Laura, la mujer de velo hizo su aparición, pero esta vez en el panteón donde la fallecida tenía su morada. Carlos, que pasaba por allí, la vio y quedó expectante a sus movimientos. Esta pidió ayuda, a lo que él acudió presto. Al preguntarle qué hacía allí, ella contestó: «Vine a visitar a mi hermana. Hace un año falleció. Se enamoró de un mal hombre y se suicidó. ¿Qué castigo se merecería el hombre?». Carlos, intentando complacer a la dama, sentenció: «Pues debería ser enterrado vivo junto a esta, para que ella lo amara». Acto seguido, la mujer del velo le gritó: «Pues así sea», y agarrándolo, empezó a hundirlo en la tierra. En un movimiento reflejo, Carlos le arrancó el velo, gritando de horror al ver que se trataba de Laura, carcomida por los gusanos. Había cumplido su promesa. Pues qué interesante. Lo que está claro y que me estoy dando cuenta es que, bueno, también lo hemos comentado al principio, que todas estas leyendas pues tienen como una especie de moraleja, ¿verdad? Aquí pues que hay que ser un poquito fiel y consecuente pues con la persona que tienes al lado y no... No, y que finalmente todo daño causado a la larga se te revierte, ¿no? Exactamente. Se te revierte y creo que al doble o al triple de caro. Así es. Pues la siguiente leyenda es la leyenda de la Tulivieja en Panamá, o también que se conoce en otros países, entre ellos México, la de la Llorona. Es una historia en la que su protagonista es una joven de una gran belleza. Pues ubicada en fechas anteriores a la llegada de los conquistadores españoles, la leyenda relata cómo en una comunidad tribal la belleza inigualable de una muchacha la hace destacar y ser el objetivo de toda expectativa amorosa por parte de los lugareños. No hay un solo hombre en el poblado que no anhele ser correspondido. Sin embargo, la protagonista ya había depositado su amor en un joven que también con discreción esconde al resto su secreto. Sus encuentros se producen con sigilo, casi furtivos, pues ya sea por timidez o por respeto máximo a sus autoritarios padres, prefieren no hacer tanto escándalo y tampoco ser el centro de atención. El caso es que se aman sin que nadie lo sepa y se entregan el uno al otro en todos y cada uno de sus encuentros. Como consecuencia de esta aventura amorosa, la chica queda embarazada y para su sorpresa su amante le cuenta su intención de huir presa del pánico ante las más probables represalias paternas y el dedo acusador de la comunidad. Pues es el comienzo de la tragedia, Ana. La muchacha, desolada y decidida a no dejar marchar de su lado a su amado, le promete llevar el embarazo con la mayor de las discreciones. Le asegura que nadie notará que se encuentra en estado y que dará muerte al bebé que espera ahogándolo en el río. Madre mía, qué horror. Los días se suceden sin que nadie se percate hasta que la cuenta atrás llega a su fin. Fiel a lo que había prometido y momentos antes del parto, se adentra en la selva y junto al río da a luz a un bebé al que acto seguido acalla su llanto sumergiéndolo hasta que muere. Es entonces cuando se desata la ira de Dios, quien la convierte ipso facto en un ser abominable de apariencia ciertamente terrorífica. Su rostro paulatinamente comienza a ser surcado por terribles marcas y sobre todo incontables agujeros. Las piernas sufren una transformación monstruosa, pues parecen enflaquecer y alargarse de manera insólita, mientras que sus manos y pies se tornan hacia detrás de manera inexorable y permanente. Y no solo eso, la cólera divina sigue causando estragos en ella y pierde la cordura cuando contempla cómo la mayor parte del poblado que había salido en su búsqueda la ve bajo su nueva forma y huye despavorida. Cuenta la leyenda que se le oye llorar y vagar por la orilla del río, que en ocasiones recupera la radiante belleza de la que un día hizo gala mientras se baña en sus aguas y que, al percibir el más leve ruido, recupera inmediatamente la forma infernal,
con la que fue castigada y por la que recibe el nombre de la Tulivieja. Y nos vamos hasta Estocolmo y al Silverpilen, un tren fantasma. Una de las leyendas urbanas más extendidas en la ciudad de Estocolmo, en Suecia, es la conocida como Silverpilen, la flecha plateada. De hecho, es tan conocida que hasta tiene un grupo en la red social de Facebook. Se trata de un tren fantasma de 5 vagones y de color plata, de ahí su nombre. Corresponde a la serie C5, que ha sido atisbado en varias ocasiones en la red de metro de Estocolmo. Lo asombroso es que tan solo un tren de esas características, pero de 8 vagones, fue construido y puesto en funcionamiento durante los años 60, siendo sustituido por uno más moderno hace unas décadas. Pronto se corrió el rumor de que alguna gente había visto un tren blanco y resplandeciente durante la noche, aunque es cierto que existen varias versiones del mito. En 1980, en pleno auge de la leyenda, esta fue compilada y escrita por Ben Klimberg, e incluso llegó a aparecer en la serie sueca de finales de la década de los 90, Dead Spökar, los fantasmas. Entre las diferentes versiones que existen de ella, hay quien asegura que tan solo fue visto por trabajadores de la red del metro, o que tan solo circula a gran velocidad después de medianoche por algunas estaciones. Incluso hay quien ha llegado a afirmar que el convoy para en algunos andenes para recoger pasajeros. Es habitual que el tren esté asociado con la también estación fantasma Killinge, cuya construcción nunca fue acabada y por lo tanto su uso no está autorizado. Se dice que los pasajeros que recoge el Silverpilen son apeados aquí una vez que están muertos, lo que ha dado lugar al siguiente dicho, el de que solo los muertos se bajan en Killinge. Vaya. Sí, esto del tren fantasma, pues se ha escuchado también en otros países, ¿verdad? Incluso... En Nueva York, por ejemplo. Sí, en Estados Unidos, creo que el de Lincoln, ¿no? El tren fantasma que lleva el féretro. Del metro también se habla de una corrida fantasma que, sí, que ya tiene muchas décadas que se quitó esa ruta, ¿no? Y por ahí de repente aparece. Es otro tipo así de esas leyendas urbanas, por cierto. Sí, bueno, luego se amoldan a cada país y a cada lugar. Pues la siguiente leyenda, Ana, es el Akamanto, una leyenda japonesa. Esta leyenda es de las más difundidas en Japón, allá por 1980, sobre una historia que habla del fantasma de una mujer, el cual habita el último de los retretes de mujeres de los baños públicos. Vaya. Atemorizando a toda aquella joven que lo use. Al parecer, esta Akamanto fue en realidad una joven sometida a la humillación constante de sus compañeros del colegio. Ya una vez muerta, su único objetivo es pagar con el resto del mundo las vejaciones por las que pasó durante su vida. La leyenda asegura que una vez dentro del retrete escucharemos una voz siniestra que nos preguntará: ¿papel rojo o azul? Tras esta pregunta aparecerán 2 rollos de sus colores. Si la persona escoge el rojo, Akamanto aparecerá y desollará a sus víctimas. Arranca su piel poco a poco para que las víctimas puedan sentir el dolor mientras se desangran. Por el contrario, si la víctima escoge el papel azul, el malvado espíritu cortará las piernas de la persona para que se desangre poco a poco. Al parecer, esquivar la pregunta tampoco funciona, aunque muchas versiones aseguran que es la única forma de escapar de la ira de Akamanto. No obstante, otras aseguran que si optamos por esquivar la pregunta, terminará con nuestra vida igualmente. Yo le digo que no me limpio, que es algo así sucio. Sí. Asimismo, si escogemos otro color,
se abrirá un agujero del que comenzarán a salir manos blancas que arrastrarán a la víctima hacia la más absoluta oscuridad. Otras versiones dicen que se pueden librar de Acamanto corriendo nada más al escuchar la voz. No obstante, otras tantas cuentan que si esto sucede, Acamanto podría aparecer frente a la persona bloqueando la salida y acabando con su vida de igual forma. También otros cuentan que durante esta aparición el cuarto de baño queda completamente bloqueado, como en una dimensión paralela, impidiendo que las víctimas puedan salir. Aunque parece imposible escapar de su espeluznante aparición, repleta de odio e ira, lo cierto es que si contestamos serenamente que no necesitamos papel, cabe una pequeña posibilidad de que Acamanto nos permita seguir viviendo. Quizá dependa del humor que presente el espíritu en esos momentos, pues lo cierto es que esta vía de escape no siempre funciona. Bueno, yo lo pensé. Elija lo que elijas, te pilla el charro negro, ¿no? Así es, cualquier opción, camino, manera, te chupa la bruja. Pues seguimos con la mitología japonesa y vamos a la leyenda de Kuchisake Onna, la mujer con la boca cortada. Esta aterradora leyenda a día de hoy sigue generando pánico entre los jóvenes de la ciudad. Cuenta que hace muchos años una bellísima mujer contrajo matrimonio con un destacado y respetable samurái. Al parecer la mujer era tan hermosa como promiscua, y es que además de contar con numerosos pretendientes que la seguían cortejando a pesar de su matrimonio, ella misma sucumbía a los placeres de la carne con muchos de ellos. Su marido, que al principio desconocía las prácticas extramatrimoniales de su joven esposa, se enteró un día de todos los episodios de adulterio que había cometido. Según cuenta la leyenda, el samurái entró en un estado de cólera increíble y se dirigió hacia su mujer cortándole la boca de lado a lado mientras le gritaba: ¿Crees que eres hermosa? Una vez hubo terminado de rajar completamente la boca de la joven, terminó la faena diciéndole: ¿Quién pensará que eres hermosa ahora? Cabe destacar que la mujer con la boca cortada falleció dejando a su marido con la eterna culpa de su muerte. Se dice que a partir de ese momento la mujer regresó al mundo terrenal convertida en un yokai, un espíritu demoníaco, y que vagaba por las calles de Tokio buscando venganza en todo aquel hombre al que se encontrara. La leyenda asegura que es posible encontrar a este espíritu andando por las calles de la ciudad con una mascarilla quirúrgica en la boca. Cuando el espíritu se cruza con algún joven, simplemente se detiene frente a él y le pregunta: ¿Soy hermosa? Si dices que sí, la mujer se arrancará la máscara y te preguntará: ¿y ahora? En ese momento sus víctimas gritarán despavoridas y ésta las asesinará cortándoles la cabeza al interpretar en sus alaridos un claro no. Si la segunda vez que pregunta la respuesta es sí, dará exactamente igual, ya que el espíritu reaccionará realizando el mismo corte en su víctima para que experimente su dolor. Como se puede ver, es bastante difícil escapar a la ira de este espectro, aunque es cierto que la leyenda cuenta que existen ciertas formas de evitar su venganza. Si la persona asediada da una contestación lo suficientemente ambigua para que Kuchisake Onna se quede pensativa, pues seguramente tendrá tiempo de escapar y correr lo suficiente para huir de sus tijeras. También se dice que si ante la primera pregunta la víctima responde un educado «Lo siento, tengo mucha prisa», el espectro la dejará marchar haciendo uso de los buenos modales de la cultura japonesa. Bueno, al menos con esta parece que te puedes salvar, ¿no? Sí. Y para terminar, Ana, está una leyenda mexicana
la Sayana. El origen de esta leyenda se encuentra desde la época colonial. Déjame decirte, Ana, que con el mestizaje, pues hasta se hicieron leyendas, ¿no? Mezclando la cuestión religiosa católica, ¿verdad?, con las artes y creencias prehispánicas. Claro, pues yo creo que les interesaba para tener más conversos, ¿no? Porque como todo era amenazante, ¿no? Estas leyendas daban un poco de terror y creo que con ello tenían más adeptos para convertirlos, ¿no?, al catolicismo. Efectivamente, Anita. Pues bueno, el origen de esta leyenda, Ana, como acabo de comentar, es desde la época colonial. En aquellos días, en Villavicencio, vivía una mujer criada en una familia aristocrática. Estaba felizmente casada con un hombre honorable y querido por el resto de ciudadanos. El matrimonio contaba además con un hijo pequeño. Esta mujer tenía todo lo necesario para disfrutar de la vida y llena de comodidades. No obstante, vivía obsesionada con todo lo que se decía de ella y su familia. Un carácter neurótico y celoso hacía que la mujer vigilara constantemente a su marido. Y es que aunque al parecer el hombre estaba plenamente enamorado de ella, nunca era eso suficiente. La duda de los celos siempre abordaba a esta mujer. Intentaba evitar todo tipo de chismes, pero era muy difícil, pues rondaba constantemente los lugares en los que se veía a su marido, indagando y buscando signos de traición. Un día llegó a sus oídos un rumor que terminó por destrozarle la vida a ella y a toda su familia. Al parecer, las chismosas del pueblo comenzaron a difundir que su marido le era infiel con su propia madre. La joven se volvió literalmente loca. No atendió a razones y decidió creer completamente esta serie de cotilleos que se esparcían como la pólvora por el pueblo. Así, sin preguntar a ambas partes si la historia era real o no, degolló a su marido mientras dormía y lo descuartizó, cegada por los celos. Su hijo no corrió mejor suerte, pues también fue asesinado por sus propias manos. Tras estos crímenes, se dirigió a la casa de su madre, la apuñaló y posteriormente quemó su casa para no dejar huella alguna de lo que había hecho. Justo antes de que las llamas alcanzaran a su madre, medio muerta y sin fuerzas, la misma recobró fuerzas para hablar por última vez a su hija, asegurándole que había cometido el peor pecado, matar, y es por ello que estaría condenada. Su nombre sería a partir de ahora Sayana, y vagaría por los llanos asustando a borrachos y chismosas sin descanso alguno. A partir de ese momento, la joven se aparece vestida de negro por los llanos de la comarca. Madre mía. Camina sola por la calle y atrae la atención de sus víctimas cuando están cerca, normalmente personas que han bebido en exceso. Una vez que tiene contacto visual con ellos, abre su ropaje y deja ver su cuerpo y su verdadero rostro, un rostro espeluznante, marcado por la muerte y la desolación. Cuenta una de estas leyendas cortas que suelen oírse que al parecer la Sayana también persigue a las mujeres, que no tienen otra cosa más que criticar y crear rumores. Así intenta vengarse de aquellas que terminaron con su feliz vida, las chismosas. Bueno, pues como vemos todas tienen su moraleja, ¿verdad? Como hemos comentado. Claro. Pues desde Lo que luego... haces, lo pagas. Exactamente. Pues desde luego había muchísimas más, lo que pasa que, claro, el tiempo no da para más. No, sí, hay que saber escoger y hacer una selección. Así es. Así que hemos escogido pues aquellas menos conocidas dentro de lo que cabe, porque evidentemente al ser urbanas casi todas lo son. Pero bueno, hemos traído un pequeño retazo de varios lugares del mundo para conocer, ¿no? Más o menos, pues esas que son más importantes. Y nosotros pues continuamos con más historias aquí en la Bitácora del Miedo. Al otro lado de la realidad, en la Bitácora del Miedo, desde Radio Bitácora.
Bueno, Toño, ahora vamos a ir con uno de los temas que tanto a ti como a mí pues nos apasionan, ¿verdad? Sí, así es. Y es ese de los saltos temporales o viajes en el tiempo, ¿no? Pero que duran muy poquito, ¿no? Sí, no, definitivamente eso es algo apasionante. A mí siempre me ha gustado, me ha encantado. Y desde aquellas películas de las historias del libro ¿cómo se llamaba del siglo XIX? Este escritor que hizo precisamente La máquina del tiempo. Sí, me parece que es H.G. Wells, ¿verdad? Efectivamente, Anita. Siempre me gustó desde niño, desde la primera película antigua de esa serie de La máquina del tiempo, y obviamente la masterizada, ¿no? Ya años después, en el 2001 o 2002, que Sí. fue el mismo tema, que la verdad me gusta más la antigua, por cierto. Siempre me apasionó. A mí también. Tú ya sabes que este tema es de mis preferidos, junto con los fantasmas, casas encantadas y la investigación paranormal. Yo sé que a ti lo cambias por los ovnis, ¿no? Pero también eso es muy interesante. Eso es muy interesante porque finalmente, si sabes, la cuestión de la ufología también tiene que ver mucho con saltos de tiempo. Pues sí, la verdad es que sí. O sea, está íntimamente relacionado, la verdad. Ahora me gustaría que nuestros amigos oyentes se imaginaran paseando por una calle concurrida de una ciudad y de repente, pues que fueran transportados al pasado. Eso es lo que pasa en Wall Street, una populosa ciudad de Liverpool que se ha convertido en uno de los lugares más turísticos de la urbe. Muchos visitantes se acercan a ver si son elegidos para realizar ese salto o ese desplazamiento hacia otra época. Los sucesos que ocurren en esta calle suelen calificarse como errores temporales más que como viajes en el tiempo. Lo que explican los que lo han padecido es que se encuentran en la misma calle, pero todo es diferente. Los comercios, la ropa de la gente, los vehículos, parecen haber retrocedido hasta la década de los 50 o los 60, hasta que de repente todo recobra la normalidad de repente, ¿no? De los numerosos casos que ocurren en esta calle, nos vas a contar, Toño, uno que le sucedió a un matrimonio, ¿verdad? Así es, Anita. Es el caso de Frank y su esposa Carol. Eso sucedió en el año de 1996. La esposa, pues, decidió ir a comprar un libro de la famosa librería Waterstone y empezaron a caminar hacia el área de la tienda. Al acercarse a la calle Bolt, como habías comentado, Frank decidió ir primero a otra tienda, pero se topó con su amigo y se detuvo a charlar en la calle. Su esposa siguió adelante sin él, ella continuó su camino, ¿no? Sí. Unos momentos después, Frank se despidió, visitó su tienda y se volvió para volver a encontrarse con su esposa. Después de llegar a Wall Street, se dirigió hacia la librería. Mientras se acercaba, miró hacia arriba y se sorprendió al ver el nombre Cripps encima de la puerta. Cuando estaba a punto de cruzar para ver qué estaba pasando, una camioneta pasó a su lado con el nombre de Cardin a un lado. El conductor de la furgoneta tocó el claxon a la antigua y pasó. Frank miró a su alrededor y de repente se dio cuenta de que las cosas no eran como deberían de ser. Miró los autos que pasaban y se dio cuenta de que todos eran vehículos anticuados, como con los que la gente conducía en los años 50 y 60. Y luego se fijó en la gente. Los hombres llevaban sombrero y las mujeres llevaban pañuelos en la cabeza, faldas amplias y peinados a la antigua, como los que llevaban las mujeres justo después de la guerra. En ese momento, Frank estaba comenzando a sentirse un poco asustado. Siguió cruzando la calle y se dirigió hacia la tienda. Al acercarse, notó en la ventana que había bolsos, zapatos y paraguas. De repente vio a una mujer mirando el letrero de la tienda. Ella parecía confundida. Llevaba ropa moderna y cuando lo vio acercarse le sonrió. Frank entró en la tienda seguido de cerca por la joven. Cuando entraron, se sorprendió y complació al ver que efectivamente se había convertido en una librería. La joven sonrió, sacudió la cabeza y dijo: «Eso fue extraño. Pensé que era una tienda de ropa nueva.
Luego se alejó luciendo extremadamente desconcertada. Pues esto puede parecer una historia poco probable, Ana, pero lo extraño es que Frank era de hecho un exoficial de policía que estaba acostumbrado a lidiar con hechos y definitivamente no era el tipo de persona que creería en lo paranormal. Frank nunca obviamente dejó de hablar de eso. Evidentemente Cripps era una tienda de mujeres que vendía ropa y otros productos décadas antes. Y Cardins también era una conocida firma en Liverpool que poseía camionetas por la misma época. ¡Wow! Menudo, ¿eh? Así es. Qué interesante. Pero fíjate, justo al entrar es cuando cambia de nuevo al presente. Deja de ser esa tienda de ropa y ya está otra vez en la librería. Sí, como que se rompe la conexión, ¿no? Qué interesante. Sí. Bueno, pues seguimos ahí en Liverpool y en esta misma calle y nos vamos con Imogen, que es una mujer que había decidido ir pues para comprarle a su hermana Abigail algunas cosas para su nuevo bebé. Al llegar se alegró de ver una nueva tienda, Mother Car, que había abierto en la esquina de Lord Street y Whitechapel. Deambuló por la tienda y recogió algunos artículos para bebé, como cardigans, baberos y guantes. Se sorprendió incluso pues al ver los baratos que eran los artículos, pero bueno, pensó que estaban en oferta porque la tienda pues acabaría de abrir. Llevándolos al mostrador trató de pagar con su tarjeta de crédito. El miembro del personal la miró con recelo y fue a buscar al gerente. Cuando regresó, miró la tarjeta y le dijo a Imogen que no aceptaban tarjetas. Entonces, decepcionada, tuvo que devolver los artículos porque no tenía dinero en efectivo. Cuando llegó a casa, le contó a su madre lo sucedido. Su madre estaba sorprendida y al mismo tiempo desconcertada. Esa tienda cerró hace años, le dijo. Ahora ahí hay un banco. De hecho, es donde tengo mi cuenta. Sin creerla, Imogen llevó a su madre al mismo lugar al día siguiente, y efectivamente la tienda no estaba allí. Era un banco tal como lo había dicho su madre. Otro caso, ¿no? Otro caso. Qué interesante. Es como si pasaras, no sé, como a otra dimensión, ¿no? Y definitivamente. Un salto en el tiempo y qué bueno que puedes interactuar y todo, porque ella habló con el gerente de la tienda y todo, es increíble. Sí, tan es así que no le aceptó la tarjeta, ¿no? Sí, sí, sí. O está el caso del ladrón que apareció en 1967. Este incidente, pues es reciente, data del año 2006. Y está contado en la obra Time Slips, Real Stories of Time Travel, historias reales de viajes en el tiempo, de la investigadora Catherine Fletcher. Aquí tenemos un joven de 19 años llamado Sean robando en unos grandes almacenes del centro de Liverpool. Lo descubrieron, así que decide salir corriendo de ahí. El guardia de seguridad del centro lo persigue y se enfila a Hanover Street, jugándosela entre varias zonas en obras donde el suelo está levantado. Ahí, frente al liceo y su fachada de cemento, se libra una singular disputa, una persecución urbana. Sean trata de escabullirse como puede y gira hacia un callejón sin salida que se llama Brooks Alley. Está perdido, no tiene escapatoria, pero sigue corriendo y tratando de pensar la forma de salir airoso de aquello, le da el viento en la cara, sudorosa por la carrera, mientras el policía seguía corriendo tras él. En ese momento, una sensación punzante localizada en la nuca le corta un poco el ritmo. Está casi sin aliento y le duele la parte trasera de la cabeza. Aún con el dolor, está bien, pero algo pasa. Es su entorno, la atmósfera que lo rodea. Se da la vuelta sabiendo que el policía debe de estar a punto de alcanzarlo, pero ya no está. No aparece por ningún lado. Está solo en el callejón. El protagonista no se lo explica, pero supone que le ha dado esquinazo gracias a un golpe de suerte. Con 1000 ojos sale del callejón y observa la calle de Hanover de nuevo. Algo va mal. El pavimento sin duda es diferente. Los colores y la luz desde luego lo son.
Los coches son todos de los años 60 del siglo XX. Las obras que había en la calle han desaparecido. Se cruza con personas bien vestidas que lo miran extrañadas. Sigue caminando y llega hasta Wall Street, en donde encuentra semáforos en puntos donde antes no los había. Y hay arbustos y un pequeño parque delante del edificio del liceo. Reconoce un bar en la zona, pero el cartel y su aspecto es totalmente diferente. Eso sí, tiene el mismo nombre, lo cual le desconcierta aún más. Sigue caminando. Todo es tan extraño que empieza a entrar en pánico. Es evidente que está en algún momento del pasado y que se ha transportado de una forma instantánea, sin saber cómo y sin poder controlarlo. Camina sin rumbo observando todo a su alrededor, los vehículos, las personas, y lleva ahí varios minutos y el mundo no vuelve a cambiar. ¿Y si me quedo aquí? Él piensa. Un agobio absoluto. Piensa en su familia, su gente. Sus amigos ni siquiera habrían nacido en aquella época. Mi teléfono móvil. Shen lo saca y observa que por supuesto no tiene cobertura. Sigue andando y pensando qué hacer hasta que encuentra un kiosco de periódicos. Coge el Daily Post y observa la fecha del 18 de mayo de 1967. 41 años de diferencia en una escena digna de película. Sigue Sean andando sin saber qué hacer por la calle. Sigue el agobio total. No vuelve a la realidad. Está en el año del 67 y quiere salir de ahí, pero no puede. Avanza por Wall Street hasta que llega a una joyería que se llama Samuel's. Entra y saluda y saca el teléfono móvil disimuladamente. Ahí observa con alivio que sí tiene cobertura, pero desde dentro. Sorprendentemente sigue observando los coches de los 60, los abrigos y los trajes de la época de los Beatles, y la calle Hanover sin obras. Cuando el chico sale de la tienda, pasando por debajo del marco de la puerta, de repente todo vuelve a la normalidad. Decide cogerse el primer autobús que sale hacia su barrio y se siente asombrado por cómo ha vuelto al siglo XXI tan de repente. Cuando diferentes diarios se interesaron por la historia de este chico, los periodistas que siguieron el caso se quedaron anonadados al descubrir detalles de la construcción del liceo en los años 60 con arbustos organizados frente a la entrada y con el emplazamiento exacto de los semáforos en aquella década, justo donde el chico los había visto en su increíble experiencia. Lo más destacado del caso, Ana, podría ser la declaración del policía que perseguía al chico, ya que éste observó cómo directamente aquel ladronzuelo desaparecía delante de él en plena persecución, lo que nos da dos perspectivas complementarias de la misma historia. Otro detalle fantástico es la entrada en la joyería, en donde el fenómeno parece solapar ambos tiempos. En el interior de ese establecimiento ya es el siglo XXI, puesto que su teléfono móvil tiene cobertura. Es verdad. En el exterior sigue viendo el Liverpool de los años 60 del siglo XX. La hipótesis que podría barajarse en un primer momento es que este fenómeno actúa con sus propios tiempos, viene y va. Se adapta a las circunstancias del testigo y parece que mientras solapa el tiempo presente y el pasado con una ventana invisible, parece que va devolviendo poco a poco al testigo al lugar al que le corresponde. Pues muy interesante también, menudo caso. Sorprendente. Pues sí. Tenemos también el caso del señor Skirrell en 1973. El hombre entró en una tienda para comprar sobres para cartas, donde le sirvió una mujer con un vestido eduardiano. Compró un montón de sobres y salió de la tienda. Al día siguiente volvió a por más sobres, pero descubrió que la tienda entera había cambiado por completo. El señor Skirrell le preguntó a la dependienta, una mujer de avanzada edad, sobre la extraña mujer que le vendió los sobres el día anterior. La dependienta no recordaba a ninguna persona con esa descripción que hubiera trabajado allí. Todavía con los sobres en la mano, descubrió que la compañía que hizo los sobres se fue a la quiebra hacía una década.
sorprendente también. Ahora sí que de esos saltos cuánticos instantáneos, ¿no? O está el caso de Andy. En 1977, cuando tenía 5 años y su hermana 7, estaban quedando con una tía abuela en una vieja casa de Norfolk que se remontaba al siglo XVII. Él recuerda que se despertaron muy temprano y fueron a la sala, donde vieron el fuego encendido y una anciana con vestido largo y gorra usando una rueca. Ella miró hacia arriba, pero no dijo nada. O sea, como que los vio a ellos, ¿no? Sí. Pensando que les haría el desayuno, los niños entraron a la cocina, pero estaba oscuro. Cuando volvieron a preguntarle, ella se había desaparecido. La chimenea estaba fría. Y cuando se lo contaron a los adultos más tarde, dijeron que la ayuda a domicilio aún no había llegado. A pesar de su falta de fe en las tonterías sobrenaturales, la experiencia de sentir que el pasado y el presente chocaban se ha quedado con él. Ahora acepta que pudo haber vivido un deslizamiento de tiempo, un suceso paranormal en el que de repente es posible ver el mismo lugar, pero de hace muchos años. En la década de 1980, Caroline Anders, ahora de 57 años, se mudó a Devon para trabajar para el NHS. Un fin de semana, un colega la llevó a Plymouth para una fiesta. Al bordear una rotonda en el acceso a la ciudad, recuerda haber visto una hermosa iglesia. Las ventanas estaban llenas de color debido a la luz que entraba a través de las vidrieras, y cuando pasaron por las puertas de entrada vieron una gran congregación. Si bien Caroline pudo recordar claramente esa visión que tuvo, nadie más en el automóvil lo vio. El verdadero impacto vendría unas semanas más tarde, cuando su novio Phil sugirió un sábado en el Plymouth How. Cuando pasaron la rotonda, literalmente, Caroline gritó, porque la iglesia estaba en ruinas. Fue entonces cuando Phil le dijo que la iglesia era una de las más antiguas de la zona y había sido bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que Caroline había visto era algo imposible. La iglesia había quedado en ruinas como monumento a los muertos. Sin embargo, ella a día de hoy sigue convencida de lo que vio. También está el caso de Matt Davis. Al igual que Andy y Caroline, Matt Davis, de 50 años, de Stourbridge en West Midlands, quedó desconcertado por un extraño suceso en el pasado noviembre. Él dice: "No me ha pasado nada parecido antes", insiste. Iba en bicicleta por un canal alrededor de las 9:30 de la mañana, cuando vi un joven sentado en la puerta de la esclusa con lo que parecía ropa de clase trabajadora victoriana. Estaba fumando pipa y mirando el agua. No levantó la vista cuando pasé. Algo confundido, Matt comenzó a hacer su investigación, identificando el lugar exacto a través de sus datos de ciclismo y Google Earth. Finalmente descubrió que las cabañas del canal de enfrente fueron el escenario de un asesinato sin resolver a principios del siglo XX. El doctor Raúl Ríos Centeno, médico e investigador de lo paranormal, relató al autor Scott Corrales una historia que le contó una de sus pacientes, una mujer de 30 años que acudió a él con un grave caso de hemiplegia. Estaba en un campamento cerca de Marcahuasi, le dijo la paciente, que es un famoso bosque de piedra ubicado a unos 35 kilómetros al este de Lima, en Perú. Fue a explorar con algunos amigos cuando escucharon música y vieron una cabaña iluminada con gente bailando dentro. Pero, al acercarse, sintió una súbita sensación de frío.
Fue entonces cuando vio a ocupantes vestidos con ropa del siglo XVII. Intentó entrar en la habitación, pero una de sus amigas la sacó. En ese momento la mitad del cuerpo de la mujer quedó paralizada. ¿Fue porque la amiga la sacó de la cabaña de piedra cuando casi entró? ¿La mitad de su cuerpo estaba atrapada en algún vórtice temporal o puerta dimensional? Pues qué interesante. Quizás sí, ¿no? Pero Qué pobre extraño. mujer quedó chueca, ¿no? Claro, si a lo mejor hubiera entrado completamente, pues a lo mejor luego hubiera podido salir igualmente, pero claro, Ilesa. al quedarse como medio cuerpo dentro y medio fuera en ambas dimensiones, parece ser que se quedó, fíjate, con esa parálisis Corporal. de su lado, de un lado de su cuerpo. Qué fuerte. No. Tremendo. Autopista al pasado. En octubre de 1969, un hombre identificado como LC y su socio de negocios Charlie conducían hacia el norte desde Abbeville, Luisiana, hacia Lafayette, en la autopista 167. Mientras conducían por una carretera casi vacía, comenzaron a alcanzar lo que parecía ser un coche antiguo que viajaba muy lentamente. Los dos hombres quedaron impresionados por la condición del coche, de casi 30 años de antigüedad, que parecía prácticamente nuevo, y quedaron desconcertados por su placa de color naranja brillante en la que solo se encontraba estampado un 1940. Pensaron, sin embargo, que el coche había sido parte de algún espectáculo de autos antiguos. Al adelantar al lento vehículo, disminuyeron la velocidad de su coche para echar un buen vistazo al viejo modelo. El conductor del coche antiguo era una mujer joven, vestida en la ropa de la vendimia de los años 40, y su pasajero era un niño pequeño igualmente vestido. La mujer pareció aterrada y confundida. LC preguntó si necesitaba ayuda y a través de su ventana indicó sí. LC le hizo señas para que aparcaran a un lado de la carretera. Los dos se detuvieron delante del coche antiguo y cuando salieron, el viejo coche había desaparecido sin dejar rastro. Vaya. Es que son casos impresionantes, ¿eh? Totalmente. Y además no muy conocidos, ¿eh? No. Porque siempre se ninguno habla de conocía. los mismos. Lo que está claro es que siempre se habla de los mismos, ¿no? De las señoras estas inglesas que fueron a Versalles, del aviador que viaja en el tiempo a un aeródromo que luego en el futuro sería así, en fin, muchos pero que son muy conocidos, pero estos pues como que no, ¿verdad? Sí, así es. Continuamos en una noche de 1972, 4 estudiantes de la Universidad Meridional de la Utah se dirigían hacia sus casas en Cedar City después de pasar el día en un rodeo de Pioche, en Nevada. Las chicas se sorprendieron al ver que el asfalto negro se había convertido en un camino de cemento blanco que terminaba en un acantilado. Se dieron la vuelta y trataron de encontrar el camino de regreso a la carretera, pero se encontraron con un paisaje desconocido, campos de cereales y pinos. Sintiéndose completamente perdidas, las chicas se acercaron a una casa. Se detuvieron en el estacionamiento y una de ellas asomó su cabeza por la ventanilla para pedir indicaciones a hombres que salían de la casa, pero comenzó a gritar y le dijo a la conductora que saliera de allí. Al salir se dieron cuenta que estaban siendo perseguidas por extraños vehículos de 3 ruedas y con forma de huevo. Finalmente los perdieron y encontraron su camino hacia la conocida carretera del desierto. ¿La razón del grito? Pues la chica dijo que los hombres no eran humanos. Pues ¿hasta dónde se habrán ido? ¿A qué época?
Más al futuro. Pues yo creo que sí, más hacia el futuro que hacia el pasado, efectivamente. Sí, pero muy al futuro. O sea, por lo que yo veo, todavía no alcanzamos esos tiempos. Uf, madre mía. Si bien la mayoría de las experiencias de deslizamientos de tiempo parece ser un destello de una escena, Davis también ha recopilado historias de otras personas que han hablado con personas del pasado, han comprado productos en sus tiendas y se han quedado durante periodos prolongados. Sorprendentemente agrega que es posible que algunas personas se hayan deslizado al pasado y terminen estancadas allí. ¿Podría eso explicar quizás el que miles de personas desaparezcan cada año y no se les vuelva a ver? Por ejemplo, como esta mujer, ¿no? Que quedó entre una dimensión y otra, ¿no? Y quedó paralizada. Pues a lo mejor hay quien hace ese salto y no vuelve, ¿no? No puede regresar. Claro. Bueno, está el caso de niños que tomaron limonada de hace 50 años. Cuando John tenía 6 años de edad, una tarde, como muchas otras, se dispuso a caminar hacia su escuela, junto a su mejor amigo, cuando una construcción llama su atención. Al acercarse a una de las casas nuevas, de su interior sale una señora mayor y les ofrece limonada. Los niños contentos no dudan en aceptar tan apetitosa oferta. Ingieren la bebida lo más rápido posible y continúan su camino al colegio, con prisa para llegar a tiempo. Sin embargo, están por notar la parte más sorprendente de su experiencia. Al llegar al colegio, se dan cuenta que éste se encuentra cerrado, con todos los niños en su interior viendo clases, y comprueban que el trayecto de sus casas al colegio les ha tomado 3 horas. Vaya. Recorrido que habitualmente no les toma más de 15 minutos, y estando seguros que no tardaron más de 5 minutos, bebiéndose la limonada. Entonces, ¿qué pudo suceder? John lo tiene claro. Él y su amigo vivieron un viaje en el tiempo, una traslación espacio-temporal que les hizo quedar desorientados y percibir 3 horas como si fueran solo unos minutos, dándoles la oportunidad de probar limonada de hace 50 años. Bueno, ya para terminar, Toño, vamos a contar el último caso sucedido en los años 80, y es el desdoblamiento del tiempo en donde 3 personas que trabajaban en la realización de un documental en Cornwall, Inglaterra, entraron en un pub para descansar del rodaje del mismo y se encontraron un increíble ambiente en el que había pues decenas de personas vestidas como las mismas de los conflictos europeos de los años 40 y con una decoración pues adecuada a la época en la que se supone que estaban imitando. Claro. Tras permanecer 2 horas en el lugar y no tener ningún contacto físico con nadie, pero sí consumiendo comida, se marcharon y cuando regresaron al día siguiente se encontraron con que directamente no existía el citado bar. Lo increíble de todo esto, Toño, es que del mismo modo que ha ocurrido en otros casos que ya hemos contado, el incidente se presentó en una zona que antiguamente pues había sido de conflicto bélico, algo que al parecer es un nexo de unión directamente con estos especie de errores, ¿no?, en el tejido espaciotemporal. También hay que destacar que dicho bar se encontraba a medio camino entre una sucesión de bases inglesas que justamente en su día tuvieron ese mismo ambiente el día antes en el que los soldados partirían para después combatir en el conflicto bélico, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. Así es, Anita. Qué interesante, ¿verdad? Todos los casos que además se han presentado sin previo aviso a estas personas que después han comentado pues su experiencia. No, y menos el de la chica esta que quedó mocha, ¿no? A ti ese parece que te ha impactado mucho, ¿no? Sí, no. Eso sí, verdaderamente sorprendente, pues algo que todavía nuestra ciencia y tecnología pues no alcanza a explicar con claridad. Bueno, pues nosotros lo dejamos aquí, seguiremos investigando más casos que vayan cayendo en nuestras manos, desde luego ya tenemos una buena recopilación
y cuando tengamos más, pues los añadiremos, ¿no? A esta lista que hemos ido creando, ¿no? A lo largo del tiempo. Así que, sin más, tenemos muchos más temas que todavía nos quedan tanto o más interesantes que los que ya hemos compartido con todos nuestros amigos. Así que continuamos aquí en la Bitácora del Miedo. Al otro lado de la realidad, en la Bitácora del Miedo, desde Radio Bitácora. Toño, ¿sabes que hay un tema que también, pues, aparte de las ECM, es muy, muy interesante y tiene que ver con ese otro más allá que para nosotros, pues, está un poco velado, ¿no? Y es el de la vida antes del nacimiento. Tú sabes... Qué interesante, Ana, muy interesante. Un tema que hasta cierto punto sigue siendo un tabú, ¿eh? Sí, porque se sabe muy poquito de él, aunque como veremos hay personas que han tenido bastantes experiencias de este tipo, pero que yo creo que muchos de nosotros, aunque las hemos tenido, pues al nacer las hemos perdido. Porque así es. Si como muchos autores dicen el alma es inmortal, pues esta debería de tener una vida antes del nacimiento, ¿no? Claro. Definitivamente. El problema es que no nos acordamos. Así es. Pues fíjate que las historias de personas que recuerdan esa existencia poco antes de su nacimiento se las ha denominado como experiencia prenatal. La experiencia previa al nacimiento es una existencia en el mismo plano en el que se describen las experiencias cercanas a la muerte. Muchas de estas personas que recuerdan estas experiencias dicen haber estado en un mundo espiritual, son conscientes de la vida que hay en la tierra y a veces pueden elegir su próxima vida o comunicarse con sus futuros padres. Esto sí que es una cosa que muchos autores pues han hablado de ello, ¿verdad? De que cuando venimos aquí elegimos la familia a la que queremos venir, a los padres, los hermanos, tus futuras parejas, o sea, como que dijéramos que tú ya vienes con toda tu vida programada, ¿no? Y la has elegido conscientemente y completar pues esa evolución que en vidas pasadas pues no llegamos a completar. Sí, el problema es que no nos acordamos cuando firmamos ese acuerdo, ese contrato. Pues sí, porque más de uno diría, madre mía, en qué horita firmé yo venir aquí, ¿no? Y pasar por estas pruebas. Porque No, sí que es duro. Así es. Pues si te parece, Toño, vamos a empezar con los recuerdos y experiencias previas al nacimiento, pero de aquellas que provienen de niños, en este caso. Así es, Anita. Cuéntanos un poquito. Mira, hay un libro que se llama Coming from the Light, que es Viniendo de la Luz, de Sarah Hines, y en la cual está un personaje que es Lisa P, así simplemente está como Lisa P. Estaba acostando a Johnny, su hijo de 3 años, cuando le pidió un cuento antes de dormir. Durante las últimas semanas le había estado contando las aventuras de su tatarabuelo, un colonizador, un soldado, un líder comunitario. Cuando esta Lisa comenzó con otra historia, Johnny la detuvo y le dijo, no, háblame del abuelo Robert. Y se sorprendió. Este era su abuelo.
no le había contado historias sobre él y no podía imaginar dónde había escuchado su nombre. Había muerto antes de que ella se casara. Y le preguntó, ¿cómo sabes del abuelo Robert? Bueno, mamá, dijo el niño, él es quien me trajo a la tierra. Madre mía. Interesante. Desde luego te quedas a cuadros, ¿eh? Sin palabras. Así es Se ha dado definitivamente. muchos casos de reencarnación en los que también los niños pues hablan de personas y de... Bueno, incluso antes de la reencarnación hay niños que ven a sus abuelos o bisabuelos fallecidos y saben cómo se llaman y cómo eran, los señalan en fotografías que nunca habían visto porque los están viendo realmente. Sí, bueno, es que aquí ya se juntan dos casos, ¿no? Según se cree, los expertos han dicho que cuando eres un niño, eres un bebé, una criatura, desde el punto de vista de, vamos a decir que tu memoria antes de nacer, los tienes más frescos. Y conforme te vas desarrollando, pues eso se va borrando, ¿no? Esa es una. Y por otro lado, un niño, un infante, pues tiene su sentido de la percepción, su sensibilidad mucho más abierta, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ahí se juntan dos factores, ¿no, Ana? Sí, puede ser. Bueno, pues fíjate, Toño, que también hay personas que cuentan su experiencia en que han podido tener una vista previa de sus próximas vidas. Y esto es el caso de Michael Maguire, que decía que él recordaba estar parado en un espacio oscuro, pero en la que podía ver todo a su alrededor, y la oscuridad como que tenía dimensión. Decía que había otra persona parada a su derecha y que, como él, estaba esperando nacer en un mundo físico. Además, decía que había una persona mayor con ellos que posiblemente podría ser un guía, ya que se quedó con ellos hasta que ya se fueron y respondió pues a todas las preguntas que le hicieron. Frente a ellos y aproximadamente pues a unos 30 grados por debajo de ellos, de donde estaban, pudieron ver la Tierra con las imágenes de dos parejas. Les preguntó quiénes eran esas personas cuyas imágenes aparecían en la Tierra y este guía les respondió que iban a ser sus padres. El hombre mayor les dijo que era hora ya de irse y la otra persona que estaba parada a su lado, caminó hacia adelante y desapareció de su vista. Le dijeron entonces que era su turno y hizo lo mismo, caminar hacia adelante. Sí, increíble, ¿no? A lo mejor uno pasó por lo mismo, pero pues no Yo no, nos desde podemos... luego no me acuerdo. No, pues yo menos, yo No me menos. De acuerdo de repente luego verdad. ni sabemos qué hacemos aquí. Además que sí. Y bueno, también está la comunicación de los no nacidos, Ana. Y por ejemplo tenemos como los sueños vividos, donde una madre tiene un sueño sobre su hijo por nacer y el sueño suele ser inusualmente vivido y memorable. Un caso de estas madres de sueños vividos contaba, mi hijo nació hace 5 meses y el primer contacto que recuerdo ocurrió hace 3 años, cuando mi esposo y yo nos conocimos y nos enamoramos. Fue durante nuestro primer mes juntos que ingresé en mi diario un sueño en el que vi a nuestro hijo, Austin, jugando con su papá. El sueño fue muy vívido y la imagen de él tan clara como una fotografía. Escribí una descripción física de él. Me enamoré tanto de este niño que durante 2 años solo pude pensar en quedarme embarazada y poder tenerlo en mis brazos. Al cabo de 2 años, y finalmente con el compromiso de casarme, quedé embarazada. Durante todo su embarazo soñó con él y siempre se veía igual. El mismo cabello dorado y hermosos ojos azules. Ahora que él está aquí, obtiene evidencia física tangible de lo que sintió por él todo el tiempo. Sí, este es el caso de Don y Terry, que se conocieron un poco más tarde en la vida,
pero acordaron que no querían esperar antes de tener hijos. Terry quedó embarazada en su noche de bodas. Una ecografía tomada varios meses después mostró que sin duda estaba embarazada de gemelos. El embarazo estaba poniendo muy enferma a Terry y Don estaba preocupado por su salud. Temía que ella pudiera perder a los bebés, pero también estaba más asustado de que él pudiera perderla a ella. Una noche se despertó y miró hacia la puerta del dormitorio. Una luz brillaba en el pasillo, pero recordó que él y Terry habían apagado todo antes de irse a la cama. La luz creció en brillo a medida que avanzaba por el pasillo y luego entraba en su dormitorio. Dentro de la luz había un joven vestido con una túnica blanca. Se acercó a la cama y miró a Don. «Papá», dijo, «mi hermana y yo lo hemos hablado y hemos decidido que ella será lo primero. Será mejor para mamá de esta manera. Vendré en unos 2 años». Don se volvió para despertar a Terry, pero cuando se volvió, la figura y la luz se habían ido. Al día siguiente, Terry abortó a uno de los 2 bebés de los que estaba embarazada. El otro gemelo no sufrió trauma y nació a término, sano, pelirrojo, y era una niña. 21 meses después, Terry dio a luz a un niño con el pelo exactamente igual al de su hermana mayor. Maravilloso. Qué raro, ¿no? Fíjate, o sea, el propio niño le dijo que No iba a llegar. que mejor vendría dentro de 2 años porque si no la mamá podría fallecer, claro. Hoy no, mañana sí, ¿no? Qué interesante. También se suelen dar visiones, ¿verdad, Toño? Sobre todo estando despierta la persona. Y una de ellas le ocurrió a un actor de Hollywood, ¿no es así? Así es, Anita. Una de esas experiencias fue relatada por el actor y ganador del Oscar Richard Dreyfuss a Barbara Walters en el programa 2020. La entrevista reveló que el primer matrimonio de Dreyfuss había sido víctima de sus turbulentos años, al igual que algunos grandes papeles cinematográficos. Más de 20 años de reciclaje de adicciones habían ido y venido. El punto de inflexión ocurrió milagrosamente en una hora oscura. Dreyfuss fue hospitalizado en un esfuerzo por desintoxicarlo una vez más de las garras de las drogas y el alcohol. O sea que el tipo, como decimos aquí en México, estaba totalmente pacheco. Mientras estaba solo en la habitación del hospital, allí entró una niña de 3 años, con un vestido rosa y zapatos de charol negro brillante. Y ella le dijo: «Papá, no puedo ir a ti hasta que tú vengas a mí. Por favor, arregla tu vida para que yo pueda ir». Y esta criatura se fue. Pero el mensaje suplicante de sus ojos inquietantes quedó grabado en la memoria de Dreyfuss. Una inspiración constante para reordenar su vida para que su hija pudiera venir. Con este sagrado incentivo mantuvo la sobriedad, se volvió a casar y en 3 años nació una hija de Dreyfuss y su esposa, la misma niña que había ido a su habitación del hospital. Pues qué interesante, ¿verdad? O sea, hay una especie de comunicación entre ese otro lado, entre esas almas que están por llegar, que no han nacido, y las de este lado. Es que es inquietante, ¿eh? Porque de alguna manera, como dices tú, ¿no? Ya está todo programado o preprogramado y se tiene que cumplir ese destino, y para poder cumplir ese destino, ¿verdad? Es bueno, es que tengo que nacer, ¿no? Pero fíjate que cuando esa niña viene para avisarle de que reordene su vida, deje las drogas y el alcohol, porque ella tiene que venir, es porque no todo está, como si dijéramos, sellado y pactado al 100%. Porque si esa niña no llega a advertirle y viene para avisarle, yo creo que él hubiera continuado con esa vida decadente y no hubiera nunca nacido la niña, ¿no? Claro, o simplemente llevando esa forma de vida tan desordenada o nefasta, pues
el alma de esta niña o esta alma pues no hubiese podido cumplir con su destino o de acuerdo a lo que estaba programado, ¿no? Por eso sigue habiendo libre albedrío. No todo está dicho. Así es. Bueno, pues también hay casos en los que es posible que el feto no se vea, pero que sí se pueda escuchar. Una mujer llamada Sauna cuenta esta historia. Su esposo y ella siempre habían querido tener 5 hijos. Después de llegar al número 5, comenzaron a usar anticonceptivos. Una noche, después de hacer el amor, se acostó en la cama y tuvo una experiencia maravillosa. Escuchó una voz de niño preguntándola si ella sería su madre. Entonces dijo en voz baja: «Me encantaría». Y fue cuando su pequeño Caden y ella se conocieron. Por lo visto ha sido una bendición para toda la familia porque es un niño amable y cariñoso y vamos, que está toda la familia encantada con él. Sorprendente, muy interesante. Luego está la telepatía. Algunas personas dan fe de una especie de comunicación telepática del no nacido. Joy relata estas extraordinarias experiencias en Light Hearts, Corazones de Luz. Dice: soy enfermera partera. Durante unos 10 años, de vez en cuando, el feto de uno de mis pacientes me habla telepáticamente. Madre mía. Oh, eso ya es de grandes ligas, ¿eh? La mayoría de las veces esto sucede durante el trabajo de parto para sugerir algún cambio de posición, para facilitar el descenso o para informarme de un cambio en la presión arterial materna, fiebre materna, etc. O sea que el feto es el que se pone en contacto con esta enfermera telepáticamente para decirle la mejor manera de actuar durante el parto. Así es, Anita. Esta información siempre es cierta y a menudo acorta el trabajo de parto. Ocasionalmente, la conversación ocurre durante las visitas al consultorio prenatal para informarme de algo que afecta a la madre en casa y que de otra manera no sabría, como abuso de drogas, violencia doméstica o estrés extremo. Estas comunicaciones no ocurren con todos los bebés. Parece tener fines específicos y terminan abruptamente con el nacimiento del bebé. Sin palabras. Yo aquí me he quedado sin palabras. Pues sí. Bueno, pues ya para terminar, vamos a contar aquellas en las que el espíritu del nonato, del no nacido, es una presencia sensorial abrumadora. Y esta historia nos las cuenta Andy. Parece ser que hace unos 4 años su novio y ella, que ahora ya es su esposo, estaban en la universidad. Tenían la sensación de que estaba embarazada y mirando hacia atrás puede ver que pudo sentir la presencia de un espíritu antes de eso. Fueron y se hicieron una prueba y quedaron devastados cuando descubrieron que la prueba era positiva. Querían una familia, pero no en ese momento. Y su novio sentía lo mismo. Aunque no estaba lista, una gran parte de ella quería quedarse con el bebé y simplemente luchar, pero otra parte sabía que en realidad no estaba lista y tampoco su novio. Decidieron entonces abortar, lo que iba en contra de todo lo que sentía. Siguió con el procedimiento. Se despertó llorando con una agradable enfermera diciéndole palabras comprensivas. 1 año y medio después estaba ya lista y podía sentir a un niño parado a su lado. Estaba soñando con el primer hijo cuando era niña y la perdió. Luego oía un llanto y allí sobre la almohada había un pequeño bebé. Lo levantó y lo protegió del mundo. Sabía que ese iba a ser su bebé. Aproximadamente 2 meses después del primer sueño quedó embarazada. Supo de inmediato que era un niño. Cuando tenía 20 semanas de embarazo, sus sospechas se confirmaron. Sorprendente.
O sea que aquí lo que pasó es que vio al espíritu del niño al lado de ella y soñaba con él. Pues sí. Qué interesante. A mí lo que me deja, desde luego, que me hace mucho que pensar es lo de que venimos, ¿no? Con todo pensado y repensado y sabemos a dónde venimos, con qué familia, con qué padres, todo. Madre mía. Pues según uno los escogió, ¿no? Sí, eso dicen. Y luego, como decía, ¿no? Uno de los testigos, que como si te dieran la patadita y te empujan para abajo. ¡Hala, venga, para abajo! ¿No? Sí, así es. Esos van a Qué ser interesante. tus padres. ¡Hala, pum! Está muy bien, la verdad que sí. Bueno, pues, si te parece, Toño, vamos a continuar con más cositas que todavía nos quedan en este último programa del verano, con el que ya nos vamos a despedir. Pero bueno, todavía quedan algunas cositas más, así que continuamos aquí en la Bitácora del Miedo. Al otro lado de la realidad, en la Bitácora del Miedo, desde Radio Bitácora. Hola amigos, hoy os traigo el Monasterio del Diablo en Carmona, Sevilla. A pocos kilómetros de Carmona y en una elevación del terreno, se alza un edificio que, conforme se ha ido deteriorando, ha sumado un halo de misterio a sus estancias. Es el que hoy conocemos como el Monasterio Maldito o Monasterio del Diablo, un lugar en el que, según dicen algunos, habita el mismísimo diablo. Se habla de espíritus y presencias malignas, de psicofonías y fotos extrañas, de una terrible leyenda. Es un convento al que se ha apellidado de Maldito y que se ha convertido en centro de peregrinación de los amantes del misterio y los sucesos paranormales. Una enorme construcción inacabada en forma de L, largos pasillos abovedados y dos brazos a los que se asoman ventanales. En realidad se levantó en los años 40 del siglo pasado. Fue creado como un convento de frailes carmelitas de San José en una zona conocida como Huerta de los Frailes. Fue convento y colegio, pero apenas estuvo en uso durante 2 décadas. Hoy en día el monasterio está casi completamente derruido, pero aún conserva su estructura. Las paredes se encuentran profanadas con pintadas satanistas, especialmente en la alacena, debido a las sesiones de Ouija. El suelo está lleno de cascotes, animales sacrificados y restos de cristales. Parece que el motivo del abandono del edificio es que uno de los frailes que fue enviado a dirigir el convento no quería ese destino, y cuando ascendió en la orden hizo todo lo posible para que la congregación lo cerrara. El hecho es que a los pocos años de estar allí, todos sus habitantes se fueron y la gente del entorno vio cómo lo dejaron todo intacto: muebles, alimentos en buen estado en la bodega e incluso ropas. Lo extraño de esta circunstancia y lo alejado del lugar dio pábulo a la leyenda. A ello se une una confusión histórica. En Carmona hubo otro convento de la misma advocación fundado en el siglo XVII y desaparecido. A él le corresponde una leyenda que algunos citan narrada en un dudoso y estremecedor documento de la época.
Corría el año de 1620, cuando se fundó un monasterio de monjes franciscanos y dominicos en el pueblo de Carmona, a unos 40 kilómetros de Sevilla. Son pocos o casi ninguno los documentos que existen en el archivo histórico del ayuntamiento sobre este edificio. Uno de los pocos documentos que dicen se encuentran en el archivo histórico cuenta esta inquietante historia. De una parte, José Díaz de Alarcón, escribano, y por otra, Juan Rodrigo Perea, fraile dominico, en unión con alguaciles y demás fuerzas públicas y religiosas, narran así los hechos. Yo, señores, me hice fraile dominico en el convento de San José, donde entré al noviciado hace ya 3 años, poco más. En la mañana del 20 de noviembre de este año de nuestro Señor de 1680, entró por parte de Cantillana un aspirante al noviciado que dijo llamarse don Jaime Malvidas y que fue aceptado con plena satisfacción por parte del prior y demás. Ese hombre era alto, de cejas muy pobladas, de nariz aguileña, y su cara era tan fina como la de una espada. Nunca le vi en compañía de otros en la huerta o en la capilla, por lo que no se extrañó. Yo, señores, no sé cómo ocurrió que en la mañana del 2 de noviembre del susodicho año, cuando desperté, no encontré la puerta de mi celda abierta como era la costumbre, pues como ustedes saben, todas las noches nos echan llave y cerrojo. Y creyendo que era aún muy temprano, me entregué a profundas meditaciones. Después de esperar mucho rato, sentí por fin unos pasos débiles que provenían del pasillo y que venían a morir justo en la puerta de mi celda. La puerta, de un suave golpe, quedó abierta. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa cuando pude comprobar que detrás de ésta no había nadie? Entonces fue cuando pensé que quizás la misa primera ya hubiese empezado y me hubiese quedado dormido, pero al ver las puertas de las celdas de mis compañeros también abiertas de par en par, me quedé pensativo un momento para después salir corriendo hacia la capilla. Cuando llegué a esta no vi a nadie y me entró un calor desde la garganta hasta el pecho cuando oí unos lamentos a media voz que al parecer provenían de la cocina que estaba al lado de la capilla. Cuando llegué a la cocina, los quejidos se oían más fuertes dentro de mí, tanto que yo pensé que era yo mismo quien los producía, pero pronto me di cuenta de que el lugar de procedencia era el sótano, y sin poderlo remediar, me vi bajando sus empinados escalones. Y maldito sea el momento en el que entré en aquella habitación, pues al hacerlo encontré al padre prior y a los demás frailes colgados de los ganchos donde solíamos colgar los cerdos, jamones y chorizos. Al ver aquel marco infernal y sangriento, comencé a ver unos seres pequeños que apiñados alrededor de los cuerpos muertos comían sus carnes. En aquel momento sentí un desmayo pasajero y pude ver cómo los seres se reunían en uno solo, de aspecto repugnante. Mirándome, me dijo estas palabras: «Te dejo vivir para que proclames mi venida al mundo». Entonces un fuego comenzó a propagarse por el sótano. No pude mover músculo alguno y salir corriendo. Cuando por fin pude hacerlo, la misma voz que referí anteriormente me volvió a decir: «Ve y di que Satán está aquí». Muchos de los investigadores de fenómenos paranormales que han acudido a este monasterio han podido sentir ruidos extraños, golpes, como los detectores de movimiento comienzan a sonar. Están seguros de que hay alguien allí con ellos. Sienten incluso pasos que se les acercan e incluso lejanos murmullos
que se van convirtiendo en una especie de salmos cantados que poco a poco les van envolviendo. También abundan las fotos en las que se aprecian luces extrañas o siluetas con forma de monjes y mediciones que indican bruscas bajadas de temperatura. En el convento también hay huellas del paso de personas que llaman a la puerta del misterio. Pintadas en las paredes con estrellas de 5 puntas, hay restos de animales sacrificados y hogueras que lo atestiguan. Hay testigos que afirman que han tenido visiones de extraños seres luminosos o esferas de luz que deambulan por los restos del edificio dotadas de una cierta inteligencia. Sea como fuere, como digo, es un lugar que cualquier amante del misterio no puede perderse. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente caso de la Bitácora del Miedo. Bueno, Toño, pues hasta aquí el programa ya último de esta 4ª temporada, que espero que haya gustado, ¿no? Y les guste a todos aquellos que nos escuchen después, pues en esas otras plataformas que tienen ahí a mano, como YouTube, como iVoox, para poder escucharnos después. Claro que sí, Ana, una 4ª temporada excelente. Este último programa con temas maravillosos, muy interesantes. Yo creo que a la gente les va a gustar mucho. Y bueno, yo espero que no habrá un quinto malo, ¿no? Entonces, tiene que salir todo muy bien. Claro que sí. Y saludos a todos. Y nos estaremos viendo en la próxima temporada. Y pues, felices vacaciones. Claro que sí. Que pasen un feliz verano, que descansen, que disfruten, que recarguen energías. Que ya nos vemos dentro de muy poquito aquí en la Bitácora del Miedo. Besos.